Hola, ¿cómo están? Gracias por pasar otra vez aquí conmigo, a los aromas de la Catrina. Gracias de verdad por revisar estos perfumitos. Y el día de hoy estoy súper contenta, súper complacida por que me estén acompañando. ¿Saben por qué? Porque les traigo ya una novedad de Fraiche. La verdad es que ahora sí han estado medios cortos con las novedades, como que no han estado innovando mucho. Pero bueno, ya sacaron uno que espero que les guste mucho. Bueno, les traigo otro también. Son dos novedades. Pero bueno, quédense conmigo a revisarlas hasta el final. Comenzamos. Pues sí, como les iba diciendo en el intro del video, como que ahora Fraiche, ahora sí yo les voy a mandar un altavoz que nos escuchen a todos los que somos fans de Fraiche. De verdad resurtan sus tiendas. Todo el mundo se está quejando que no hay surtido en las tiendas, no sé qué les está pasando, pero de verdad perfumes muy comunes como los Ariana Grande y todos esos están desabastecidos. Entonces, de hecho yo les traje uno por aquí que fue casi un milagro y una experiencia religiosa poderlo conseguir. Ya hablaremos de él. Vamos a comenzar con uno muy lindo, chicas y chicos. De verdad, yo sí quería que lo sacara Fraiche, porque me encantan sus niveles de dulzores y de vainillas que maneja Fraiche. Yo creo que siempre los hacen muy bonitos, súper llevaderos. Y ya nos traen por aquí Olimpia Solar, señoras y señores. No sé si se alcance a ver. Está bien bonito, bien lindo. Trae una flor de tiare espectacular, unas notas solares que yo no sé si sea por ahí que se introduce como una especie de coco, o sea, la flor de tiare. Trae una parte cítrica en un principio bien bonita, bien agradable. Ay, qué lindo. Sí. Trae flor de azar de naranjo, trae cáscara de naranja también. Y trae mandarina. La parte cítrica es, a pesar de que la trae muy marcada, o sea, vamos, en las notas de salida, pero luego se empieza a atrapar con esta vainilla, con estas notas solares tan bonitas que les digo. Siento que huele a coco de repente, no sé por qué no lo trae, no lo trae declarado. A lo mejor son las notas solares o la flor de tiare también, que lo hace tan bonito, tan coqueto. No lo siento como una crema bloqueadora, yo no lo siento así. Sí le siento una parte floral bastante bonita, porque también trae flores blancas y trae musgo del roble, también. ¿Qué creen? Que esta parte yo sí se la siento mucho en el secado, sobre todo ya después de unas 6 horas que me duró, porque sí, aparte me duró como unas 5 horas bien, a lo mejor unas 4 ya se empezó a sentir después un poquito como que más apagado y esto, pero está bastante bien formulado, Sí, la verdad es que hace mucho que yo no huelo el original, pero está muy lindo. Esta parte avainillada también, trae ylang ylang y trae benyui. No trae vainilla, declarada, pero se le siente a lo mejor por el benyui. El ylang ylang está también ahí presente, pero muy bajito. Es un perfume mucho más coqueto, avainillado, dulzón, pero de repente un poco cítrico. No le siento la parte salada de los Olimpia aquí. No se le siente, pero está bastante bello. Tal vez sí un pelín, pero no es muy pronunciada la parte salada en este perfume, lo cual se agradece a veces. La verdad es que está bastante juvenil, bastante coqueto para una chica a partir de 15 años. Se lo puede poner chico, digo, quien se lo quiera percibir juvenil y agradable, sobre todo para esta época que estamos viviendo de tanto calor, pues está muy bello. Así que pues ya lo trae por aquí nuestro querido Fraiche, que ojalá lo surtan pronto a todas las tiendas, porque de verdad que está súper lindo. Y hablando del calor, si escuchan ruido de los ventiladores, no se desesperen. La verdad es que está haciendo muchísimo calor y si los apagamos, pues nos vamos a estar sofocando un poquito. Vámonos con el segundo perfumito, chicas y chicos. Les digo que fue casi una experiencia religiosa poderlo conseguir, porque la verdad es que llegué a preguntar perfumes, vamos, y me dijeron, no, bueno, pues sí está pero ya no me alcanza, y es Malvania, ¿no?
Malvania de Vania Bachur. No sé mucho de ella, no conozco mucho, creo que es una youtuber, creo que es hace una especie como de libritos, creo, también para niños, creo que dibuja, no lo sé bien la verdad, pero solo sé que esta línea ya está en Fraiche y tenían mucha expectativa por conocerla. ¿Y qué creen? Es un perfume bonito, es un perfume muy frutal, muy frutal. Les digo que yo llegué y uy, es intenso, tiene una salida frutal bastante intensa. Yo siento que tiene piña, aunque no la trae declarada, pero trae una parte cítrica bastante bonita, pero de repente se empieza a sentir ya en el secado mucho más avainillado también. Tiene flor de cactus, que es una de las características del perfume, que le da esa parte linda diferente, como un poquitito así medio verdosón, medio acuático, pero como que luego sale por ahí la parte de la vainilla y lo acoge muy bien. Es un perfume fresco, creo que también trae por ahí coco. No traen como que la pirámide, no la trae muy bien especificada Fraiche, solo trae ahí como que un loguito. Pero les digo que bueno, me fue difícil conseguirlo, después ya me fui a otra tienda, porque donde pasé inicialmente no les alcanzaba ni para el perfumero. Entonces otra chica, mi querida Azucena, me hizo favor de sacarme este perfumero, porque también lo tenía agotado y en casi todas está agotado, de verdad. Tache ahí por Fraiche, porque bueno, es una creación de ellos y pues bueno, no le están dando todo lo que podríamos conseguir todas, ¿no? Pero bueno, es un perfume muy juvenil, sí lo es. Es un perfume vivaz también, lo disfruté mucho, sí lo he disfrutado mucho en esta época ahorita de calor, esa frutalidad. Aparte tiene muy buena estela y proyección, chicas y chicos, o sea, sí dura como unas 5 horas, o sea, y también tiene muy buena proyección. Tiene melón también, tiene jazmín en la parte floral. Sí, se le siente esa parte floral poderosa, o sea, no es un perfume, vamos, es que sí es juvenil, pero sí está poderosillo. O sea, tiene un eslogan por ahí que habla de para sentir con poder y esto, y pues sí lo logra. Este jazmín sí se lo da. Tiene flor de cactus también, que ya les había dicho, el coco y la vainilla. Es un perfume lindo que si tienen oportunidad de conseguirlo y les gustan estos perfumes así tan cítricos, tan vivaces también, pero avainillados, queda acogedor al final, pero siempre están esas partes del jazmín, la fruta, que les digo que aparte del melón, el melón yo no lo siento muy potente, siento más bien como si trajera piña. Pero bueno, ¿qué más les digo yo? Chéquenlo, está súper divertido el perfume. Está muy vivaz, a mí me gustó mucho y pues bueno, si puedo lo conseguiré en su botellita especial que tiene por ahí de Vania Bachur o bueno, ya veré con cuál lo rellenamos. Es Malvania, el famoso Malvania, pues ya se los traemos por aquí y está bastante lindo. Vámonos con otro perfume, que este perfume también, híjole, lo amo. Tengo un poco de amor-odio con este perfume porque no me dura y sí me lo tengo que super esprayar como 50,000 veces. Y este es de Hugo Boss. Es un perfume bien bonito. Este es Boss Orange, chicas y chicos. Y ya no es muy nuevo, ya tiene bastante tiempo ahí con Fraiche. Lo siguen manejando, gracias a Dios. Y me encanta. Me encanta porque a pesar de que pues sí trae una parte cítrica, que seguro trae una naranja por ahí, que nunca declara, pero pues de eso habla el perfume. Tiene manzana también y tiene durazno, que no lo trae declarado para nada, pero se le siente de repente como que le puede dar un aire ahí al otro, creo que es al Boss de Scent también. Es por eso que lo percibí, dije, ay, de repente huele como a Boss de Scent, y sí, es por el durazno. Trae por ahí una parte azucarada de un durazno bastante lindo, con esta manzana súper bonita, pero trae un nivel de vainilla que a mí me gusta. O sea, no son esos cítricos que no toleres y te duele la cabeza. No, es un perfume muy lineal, sí lo es. Una parte floral ahí bastante baja, con flor de acero de naranjo, africano también. Y flores blancas, tiene sándalo también, sí se le siente un poquito en el secado, y tiene olivo. Es que no trae una base muy potente en el sándalo y de repente se pierde. Yo de repente a las 3 horas ya no lo siento y lo quiero volver a sentir porque trae esta parte de naranjita con vainilla, pero con manzana, así bien bonito, y lo quiero sentir y sí me vació como que media botella cada que lo uso, porque
pues de repente se le va, no sé por qué, siempre he tenido este problema con este perfume, no sé por qué, pero se los dejo por aquí. Es un perfume bien bonito, perfecto para ir saludando al verano, chicas y chicos. Estos perfumes son para saludar al verano, de verdad, todos están bellísimos. Vámonos con el último, que este yo ya lo usé mucho. Híjole, no saben, esta era mi fascinación. Y a mí me encantan los perfumes de Ralph Lauren, chicas y chicos, porque no son nada pretenciosos, son perfumes que nos hacen sentir cómodas en esta época tan calurosa, con frutos, con cítricos, acuosos. A mí me hacen sentir así ligera y son lo mío. La verdad es que estos perfumes son lo mío en esta época del año. Y no les cuento más, este es Ralph Fresh, es hermoso, trae una frutalidad bastante bonita, pero trae unas notas acuosas también lindas, una parte cítrica bastante moderada. Sí, dura a lo mejor unas 3 horas, pero te lo vuelves a sprayar y te vuelves a sentir limpia, cómoda, confortable. Este es un floral frutal del 2015, ya es bastante viejito, tiene sandía, No es una sandía muy potente, se le sienten muchos frutitos muy enlazados, como que no predomina una fruta más que la otra. Tiene mandarina y tiene lima también, trae esa parte cítrica también bien bonita. Trae magnolia, trae fresia, que a mí me encanta en esta época de verano, me encanta la fresia. Me endulza los perfumes y los hacen con unos frescores bastante tolerables y dóciles. Tiene rosa también, azucena blanca, almizcle y notas amaderadas. Notas amaderadas bajas, no es un súper amaderado, no, gracias a Dios, porque a mucha gente no les gustan este tipo de perfumes por eso, por la nota amaderada que puede traer por ahí, ¿no? Potente, y eso no lo es. Y se le sienten mucho más las flores blancas, que yo agradezco mucho esa azucena blanca, súper bonita, la magnolia también. Es un perfume bello, de verdad, sin pretensiones, les digo. O sea, es un perfume para eso, para estar cómodas, para irte a trabajar. Te lo puedes llevar para trabajar y no darte los sofocones, a lo mejor en la oficina. Y a lo mejor las personas que estén contigo te lo van a agradecer, porque sí trae les digo que este nivel de acuosidad, que bueno, siempre se agradece en esta época, que está de verdad tremendo el calor. Yo no sé por dónde ustedes anden, pero por aquí está tremendo. Y pues bueno, chicas y chicos, esto fue todo lo que yo les traje de Fraiche para que vayamos saludando ya el verano, que viene bastante potente y poderoso. Gracias por quedarse conmigo hasta el final del video. Si no me conoces, mi nombre es Karina. Dale like, regálame tus likes, comparte este tipo de contenido para que yo les pueda seguir trayendo mucho más información de Fraiche, de scents, de perfumes originales y todo esto. Pues bueno, vamos a seguir por aquí para adelante. Y pues bueno, gracias por quedarse conmigo hasta el final del video. Síganme en mis redes sociales como Los Aromas de la Catrina, ya están por aquí para que ustedes los vayan revisando. Gracias por quedarse conmigo hasta el final del video. Nos estamos viendo hasta la próxima. Bye.